Tenía una duda yo, disculpe. Sí. Yo venía teniendo clase en el grupo del otro profesor, pero dijo que ahora los que tenemos práctica a las 10 nos teníamos que venir al grupo A. Así es, joven, Perfecto. así Bueno, es. muchísimas gracias. De nada. Muy Profe, bien, una consulta más. dígame. ¿Tenemos que seguir entrando en el resto de las clases acá también o tenemos que volver a la otra comisión? No, lo que queda de cursado, ¿sí? Que son 3 semanas, junto con esta, van a estar, digamos, en esta cuenta de Zoom, ¿sí? Van a estar Bien, bien, conmigo, tanto martes como jueves, ¿de acuerdo? bien, gracias. Bien, entonces vamos a ir a buscar, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Yo no entiendo nada. ¿Por qué? A ver, dime. ¿Me preguntas por qué? Creo que se Dígame, olvidó el señorita. micrófono prendido, profe. ¿Cómo? Que creo que se olvidó el micrófono prendido a la O compañera. sea, la chica que habló. Sí, a ver, dígame, señorita, ¿cuál era su duda? ¿Cuál es su duda? No entiendo nada, dijo. No, por error se debe haber dejado el micrófono, debe haber sido un comentario. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Sí, empiezo nomás, profe. Bien. Vamos a comenzar viendo este tema, que es derivada de la función compuesta, ¿sí? Así como hasta ahora, digamos, dadas dos funciones f y g, derivables en algún intervalo abierto, hemos aprendido hemos visto que tanto la diferencia como la suma, la resta, producto o cociente de esas dos funciones, también resultan ser derivables y hemos aprendido a derivarlas usando los teoremas, reglas de derivación, ¿cierto? Así de la misma manera, digamos, aquí dadas dos funciones de f y g, bajo ciertas condiciones, hipótesis, ¿sí? Vamos a aprender a derivar la función compuesta f compuesta con g. ¿Está bien? Veamos qué dice este teorema. Teorema derivada de la función compuesta o regla de la cadena. Si f es una función derivable respecto de u, f definida por esta ecuación, y g es una función derivable respecto de x, g definida por esta ecuación. Entonces, la función compuesta, f compuesta con g, es derivable respecto de x y se verifica que, lo siguiente, la derivada respecto de x de f compuesta con g en x es igual a la derivada respecto de x de f de g de x, ¿sí? Y eso es igual a esto que está acá, la derivada de f calculada en g de x por la derivada de g calculada en x. Vamos a, ¿qué les parece si? Me había olvidado, chicos, tengo que, esperen un segundo. Grabar. Grabar en la nube. Recording in progress. Ok, ahí está. Bien, entonces, como les decía,
la derivada de la función compuesta, ¿sí? La obtenemos de esta manera. O equivalentemente, como dice acá, pensemos así. Si y es igual, es una función que depende de u, pero a su vez u está dependiendo de x. Entonces, tiene sentido pensar que y está dependiendo en definitiva de la variable x, y puedo calcular la derivada de y respecto de x, que es lo que escribimos acá con este símbolo usando la notación de Leibniz, ¿sí? La derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. ¿De acuerdo? En esta notación, digamos, se suele llamar, cuando tenemos la función f compuesta con g, a la función f se suele llamar función externa y a la función g función interna, ¿sí? Entonces, no suele decir esta línea diciendo así, la derivada de f compuesta con g en x es igual a la derivada de la función externa calculada en la función interna por la derivada de la función interna, ¿sí? Bien, veamos con un ejemplo cómo trabajamos con esto. Con el ejemplo 25, como dice acá. Tenemos 4 apartados, ¿sí? Nosotros vamos a ver el apartado A y el C, y para ustedes va a quedar el B y el D, para que lo miren, están hechos con detalle, si lo miran luego con tranquilidad. Veamos el apartado A. Disculpe, Sí. tiene un cartel que le está tapando, digamos, no se puede ver. Tiene un cartel que dice la reunión se está grabando y está tapando. No. Tenés que darle a continuar. Darle a Poné continuar. continuar Ese vos. cartel es tuyo. Sí, ¿ya solucionó, señorita? Sí, profe, perdón, no sabía que era de mi computadora, pensé que era de la suya. Bien. Bueno, entonces continuemos. Dice, hallar la derivada de las siguientes funciones, ¿sí? En el apartado A tenemos h de x igual a raíz séptima de esta expresión que tenemos acá. Bien, entonces, lo que hacemos en primer lugar es reescribir a h de x, ¿sí? Escribiéndolo como esta potencia racional, digamos, ¿sí? Esta expresión, entre paréntesis, elevado a la potencia un séptimo. ¿Está bien? Porque la reescribimos de esta manera con la idea de aplicar la derivada de, la regla de derivada de una potencia, ¿sí? Con esa idea. Por ser el primer ejercicio y para identificar los elementos que aparecen en el teorema, ¿sí? Vamos a escribir con detalle esto y vamos a identificar la función externa, la función interna. ¿Cuál sería f, la función externa de esa composición? Observen que aquí tengo algo elevado a la potencia un séptimo. La función externa va a ser justamente eso, algo elevado a la potencia un séptimo, ¿sí? Es decir, f de x es igual a x a un séptimo. Y la función interna, la función que en la notación del teorema aparece con el nombre g, va a ser lo que está entre paréntesis, este polinomio, ¿sí? G de x es igual a 8 por x a la quinta menos 6x a la cuarta más 3. Siendo así, h de x es igual a f de g de x, ¿cierto? ¿Dónde? Bueno, f es esta función radical y g es este polinomio. Bien, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice que, bueno, si f es derivable y g es derivable, bueno, acá ambas son funciones derivables, veamos cuánto vale la derivada de g en x, ¿sí? Tengo que derivar este polinomio. La derivada de una suma o resta, ustedes saben que es la suma o resta de las derivadas. Entonces voy derivando, ¿cierto? Cada término. Derivada de 8 por x a la quinta queda, bajo el exponente 5, me queda por x a la cuarta, ¿cierto? Por este 8 de aquí adelante, porque en realidad acá tengo una constante por una función.
Entonces la derivada de ese término es la constante por la derivada de la función, ¿cierto? Menos, ahora derivo el otro término. Y tengo la constante por la función x a la cuarta, entonces la constante 6 por la derivada de x a la cuarta, que es 4 por x al cubo, ¿sí? Más la derivada de la constante 3, que es 0, ¿sí? Haciendo estas cuentitas, nos queda de esta manera g' de x. Luego, derivamos f, es derivar x a la 1/7, ¿cierto? Entonces, 1/7 por x a la 1/7 menos 1, que nos da menos 6/7. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el teorema que hemos visto, leído recién? Nos dice, calcule la derivada de f en g de x. Entonces, hacemos eso. Calculo, aquí tienen la expresión de f' de x, y aquí lo tienen a g' de x. Entonces, f' calculado en g de x es igual a esta expresión de acá. ¿Sí? En esta expresión que me define a f' de x, reemplazo x por g de x. ¿Sí? Y obtengo esta expresión de acá. Sí. ¿El exponente no quedaría positivo? No, porque tienes 1/7 menos 1. Acá, en esto dice, ¿verdad? Ah, bien, bien, bien. Y 1/7 menos 1 sería 1/7 menos 7/7, te quedan menos 6/7. ¿Sí? Sí, bien. gracias. Entonces, reemplazando, ¿sí? Todo en la expresión nos queda h' de x es igual a la derivada respecto de x de f compuesta con g en x, ¿sí? Y eso es igual a la derivada de f calculada en g de x por g' de x. Luego, en el paso siguiente, simplemente reemplazo por, digamos, lo que he calculado, ¿sí? Entonces tienen h' de x es igual a la derivada de f en g de x por la derivada de g en x. Este primer factor, lo reemplazo, es este que está acá, ¿sí? Y g' de x es este factor de acá, ¿de acuerdo? Digamos, repito, por ser el primer ejercicio, hemos puesto en evidencia en esa función compuesta quién es la función g, quién es la función f, ¿sí? Y hemos trabajado así. Normalmente en la práctica, cuando voy a derivar una compuesta, uno no hace, digamos, así con ese detalle. Lo que hacemos es identificar, sí, la función externa, la interna, ¿sí? Y, digamos, mentalmente, digamos así, ¿sí? No hace falta escribirlas. Y vamos derivando, digamos, de afuera hacia adentro. Veamos cómo lo hacemos con el ejercicio siguiente. Vamos a continuar con el apartado C. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? El primer factor sería, digamos, la derivada de la función original. Claro. El primer factor, aquí, es la derivada de la función externa, digamos así, calculada en la función interna. Y el otro factor es la derivada de la función interna. ¿Sí? No función original, sería porque cuando estás componiendo, digamos, ¿cierto? Te aparecen dos funciones, la f, tenés aquí f compuesta con g. La f le llamamos función externa y a la g función interna. ¿Mm? Veamos con el siguiente ejemplo, como con el apartado C, cómo trabajamos. Aquí en el apartado C tenemos f de x igual a seno cubo de x por cotangente de x a la c. Acá, por un lado, tenemos un producto de dos funciones de esta función que tenemos que aquí, que a su vez es una compuesta, y el otro factor, a su vez, es una compuesta. ¿Sí? Observen que seno cubo de x es lo mismo que seno de x todo al cubo, ¿cierto?
Y acá, en el otro factor, esta potencia 6, así con la notación como está, solamente lo está afectando a la variable x. ¿Sí? Como para remarcar eso, en el paso siguiente ponemos este paréntesis diciendo que la cotangente la calculo en x a la sexta. ¿Está bien? Bien. Escrito así de esa manera, entonces ahora en el paso siguiente voy a derivar, ¿sí? Y es un producto, entonces voy a derivar como un producto. ¿Sí? ¿Qué es f' de x? Es la derivada de toda esta expresión que está acá. ¿Cómo derivo este producto? Es igual a la derivada del primer factor, escrito acá, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. En este caso solamente, digamos, apliqué la regla de derivación de un producto y dejé indicadas acá las derivadas, todavía no derivé cada factor. ¿Sí? En el paso siguiente voy a derivar. Comenzamos derivando este primer factor de acá. Este factor es una composición. Observen que la función externa es algo al cubo, una potencia cúbica. Y la función interna es la trigonométrica seno de x. Entonces había dicho que vamos a derivar de afuera hacia adentro. Primero derivamos la función externa y luego la interna. Entonces, la derivada de algo al cubo, ¿cómo derivo eso? Bajo la potencia 3 y en el exponente resto 1, entonces sería 3 menos 1, 2. Y esto calculado en seno de x, porque es calculado en la función interna. Por la derivada de la función interna, la derivada del seno de x, que es coseno de x. ¿Sí? Entonces, en esta partecita de acá, a ver, esperen un segundo. Fíjense, en esta partecita de acá, yo estoy, esto es la derivada, ¿sí? De este factor. ¿De acuerdo? Entonces derivé de afuera hacia adentro. Bien, y acá queda por, y el otro factor sin derivar, que es cotangente de x a la sexta. Más, ahora, es el primer factor sin derivar, que está aquí, por la derivada del segundo factor. ¿Cómo derivo esta parte de acá? La función externa en este factor es cotangente, y la interna es x a la sexta. Entonces, primero derivo la función externa, que es la cotangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. Y lo calculo en la función interna, que es x a la sexta. Por ahora, debo derivar la función interna, o sea, debo derivar x a la sexta. Y eso, la derivada de eso me queda 6 por x a la quinta. ¿Está bien eso? Entonces, bueno, quedó de esa manera. ¿Se entiende esto lo que dije? Sí, profe. Profe, ¿puede repetir Profesor. la derivada del seno de x al cubo? La derivada del seno de x al cubo. Bien. ¿Cómo sería? A ver. Queremos derivar este factor que está acá. Entonces, la función externa, decimos es la potencia cúbica, es algo al cubo. Y la interna es la trigonométrica seno de x. Entonces, ¿cómo voy a derivar? Derivo la función externa, ¿sí? Entonces, bajo el exponente 3 por, y acá restas 1 a 3, ¿cierto? Y te queda potencia 2, y esto calculado en seno de x. Por la derivada de la función interna, que es la derivada de seno de x, que es coseno de x. Derivada de seno es coseno. ¿Está ahí? Ah, bien, gracias, profe. Bien. Entonces. Profesora. Sí, diga.
Quería preguntarle, esta regla que dice, como dice, de la cadena, se aplica también si es seno de x nada más, ¿verdad? Solamente que al derivar seno de x queda coseno de x por la derivada de x, que es 1. Sí, Gracias. así es, estamos utilizando el teorema este que también se suele llamar con el nombre de regla de la cadena. Bien, el otro ejemplo va a quedar para ustedes, el apartado B, entonces avancemos con lo que hay que ver. El ejemplo 26, déjenme ver, ¿cómo era el ejemplo 26? Sí, creo que va a quedar para ustedes, ¿sí? Para que lo vean con detalle ustedes. El ejemplo 26 lo ven ustedes. Vamos a continuar con este teorema que nos permite derivar la función valor absoluto. ¿Sí? ¿Qué nos dice este teorema? Para todo x distinto de 0, la derivada respecto de x del valor absoluto de x es igual a esta expresión de acá. X dividido en valor absoluto de x, ¿sí? Siempre y cuando x no sea 0, que está escrito acá. Bien, este teorema tiene demostraciones cortitas, lo veamos. Disculpe, el teorema anterior no tenía demostración, ¿verdad? No toma demostración. El teorema anterior es sin demostración, así es. Ah, bien, gracias. Bien, veamos cómo demostramos este teorema. Vamos a considerar, como aquí dice un para todo, esta expresión vale para cualquier x real distinto de 0, entonces vamos a considerar un x arbitrario, un número real cualquiera, x distinto de 0. Y escribo la derivada respecto de x del valor absoluto de x. Eso es igual a esta expresión de aquí. ¿Por qué? Esto sale de por una observación del valor absoluto. ¿Sí? La raíz cuadrada de x cuadrado es igual al valor absoluto de x. ¿Está bien? Entonces, escribo valor absoluto de x, digamos, de esta manera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de observar que acá tengo una función compuesta, entonces, para derivarla voy a usar el teorema anterior, la regla de la cadena, ¿sí? Antes, en este paso, lo que hago es reescribir esto. La raíz cuadrada de x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado a la 1/2, ¿cierto? Entonces tengo la derivada respecto de x de esta expresión de aquí. Bien, tengo la derivada respecto de x de esta compuesta. La función externa es algo a la 1/2 y la interna es el polinomio de x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Dice, derive la función externa, que es algo a la 1/2, y calcúlela en la función interna. Entonces, tengo este factor de acá, que es 1/2 de x cuadrado a la 1/2 menos 1. Que quedó menos 1/2 el exponente acá. Por, y nos dice derive la función interna, derive x cuadrado, entonces me queda 2x. ¿Está bien? Cancelo este 2 con este 2 y nos queda en el numerador acomodando, nos queda x y en el denominador queda x cuadrado a la 1/2. Pero justamente esto es raíz cuadrada de x cuadrado, ese es valor absoluto de x. Y quedó así. Entonces, la derivada respecto de x del valor absoluto de x, hemos llegado a que es igual a x dividido en el valor absoluto de x. ¿Sí? De nuevo usando acá el hecho de que la raíz cuadrada de x cuadrado, recuerden que es igual a acá estoy usando el hecho de que la raíz de x al cuadrado es igual a
valor Valor absoluto de absoluto. X. Ahí estoy usando en este paso, y luego, en este paso final de nuevo, raíz cuadrada de X cuadrado es el valor absoluto de X. ¿Está? Entonces, Profe, entonces quedaría que la derivada del valor absoluto es X sobre el valor absoluto. así es. Para cualquier X distinto de 0, ahora recordemos, en la línea siguiente nos dice que en la clase anterior, o en una clase anterior, hemos visto que la función valor absoluto no es derivable en el 0. ¿Recuerdan que lo vimos? Sí, profe. A ver si tengo por acá. Por ejemplo, la valor absoluto, tenemos acá su gráfica. Está en el origen, cuando X vale 0, tenemos este punto anguloso, ¿sí? Hemos visto que en el origen, en 0, la función valor absoluto no es derivable, no existe f' de 0. Por lo tanto, hemos probado, como este X que hemos tomado es arbitrario, hemos probado que para todo X distinto de 0, la derivada respecto de X del valor absoluto de X es igual a X sobre el valor absoluto de X. ¿Está bien? Entonces, sigamos con el ejemplo 27. Sí, ¿qué hay que hacer? Veamos cómo trabajamos acá. Tenemos, si I es igual a esta expresión de acá, 12 por valor absoluto de X menos 17 por X a la 5 tercios, nos pide hallar I', la derivada de I, respecto de X. Veamos cómo trabajamos. La derivada de I es igual a la derivada de toda esta expresión que tenemos acá. Nosotros sabemos que la derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas, ¿cierto? Entonces, tenemos expresado eso acá. Es la derivada de 12 por valor absoluto de X menos la derivada de 17 por X a la 5 tercios. Luego, el primer término, observamos que es una constante por la función valor absoluto, entonces, como derivamos es la constante por la derivada del valor absoluto. Constante 12, y la derivada del valor absoluto es esta expresión que está acá. Menos el otro término es la constante 17 por la función, digamos, X a la 5 tercios. Entonces, como derivo eso, es la constante 17 por la derivada de X a la 5 tercios, que es 5 tercios por X a la 5 tercios menos 1, que es igual a 2 tercios. ¿Sí? Entonces queda de esta manera. Bien. Después dice, ¿qué ocurre si en vez de tener valor absoluto de X, tengo el valor absoluto de un cierto f de X? ¿Cómo usamos o podemos aplicar la regla de la cadena? Y además, ¿qué sucede en los números que anulan a f de X? Bueno, veamos el siguiente teorema, que es la generalización de la regla derivada del valor absoluto. ¿Sí? Este teorema se acepta sin demostración. ¿Qué nos dice? Si f es una función derivable respecto de x, y g es tal que g de x es igual al valor absoluto de f de x, entonces g es derivable en x y su derivada es igual a esta expresión de acá. La derivada entonces del valor absoluto de f de x es igual a f de x dividido en el valor absoluto de f de x por la derivada de f' de x. ¿Sí? Siempre y cuando f de x, lo que está dentro acá de las barras del valor absoluto, sea distinto de 0. ¿Está bien? Este teorema también lo vamos a utilizar en los ejercicios. Acá en la nota esta de acá nos dice que
en los números que anulen al denominador, el teorema este no nos está diciendo qué ocurre, ¿sí? Si quiero averiguar qué pasa en cuanto a la derivabilidad en los números que anulan a f de x, voy a tener que averiguarlo de otra manera. ¿Está bien? Bueno, veamos entonces en este ejemplo. Dice ejemplo 27. Este ya lo hemos hecho. Ejemplo 26. Observen que acá se repite esta, ahí pueden poner 26', porque ya habíamos visto un 26 anterior. Pongamos así, ¿les parece? Pongamos 26'. ¿Sí? Entonces. Profe, una nos pregunta. sí, Multiplicando ahí por f' de x. en esta expresión de acá. Sí, sí, sí. Sí, aparece este cociente por la derivada de lo que está dentro de las barras de valor absoluto. Aparece como factor acá, así es. Bueno, gracias. Bien. En este ejercicio, el ejemplo que le hemos llamado 26', porque ya había un 26 anterior, digamos, ya habíamos nombrado el ejemplo 26. En este ejemplo nos pide, determine, dice, la función derivada especificando su dominio. En un ejercicio como este que nos piden la función derivada, es más completo, es decir, no solo debo aplicar reglas de derivación, sino encontrar el dominio de la f', de la función derivada. ¿Sí? Es más completo, es un poco más extenso. Bien, veamos cómo trabajamos. Bien. Tenemos que f de x está definido de esta manera, el valor absoluto de esta expresión más 2, y el dominio de f es los reales. Podemos hacer lo siguiente, déjenme que... así lo vamos escribiendo de a poquito acá. Vamos a hacer así. Y lo vamos a pegar acá. Y trabajemos acá. Bien. Tenemos f de x igual a esta expresión de acá. El dominio de esta función f, observamos que es el conjunto de los números reales, ¿cierto? Bueno, queremos derivar, entonces f' de x es igual a, tengo la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Si quieren, hagamos ese primer paso, 3x cuadrado, la derivada de este factor, de este término, quiero decir, derivada de esto, más la derivada de la constante 2. Bien. La derivada del valor absoluto de esta expresión. ¿Qué me dice el teorema anterior? ¿Cómo me dice? Digamos, observemos que la función que está dentro de la barra del valor absoluto es un polinomio, es una función derivable, ¿cierto? En todos los números reales. Entonces, digamos, estoy bajo las condiciones del teorema. ¿Cómo derivo esta expresión? Me dice el teorema. Escriba la función que está dentro de las barras de valor absoluto en el numerador. Divida en el valor, en toda la expresión es el valor absoluto de x cubo menos 3x cuadrado. Y multiplique por la derivada de lo que está dentro de las barras. ¿Sí? Si quieren lo escribamos así en este primer paso. Derivada de esto, ¿cierto? Más, y la derivada de la constante 2 es 0, ¿cierto? Igual. Veamos. Derivemos este polinomio, entonces me va a quedar
x cubo sobre, x cubo menos 3x cuadrado, todo sobre valor absoluto es ahí, ¿sí? Por derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. La derivada de este primer término, ¿cuál es? Derivada de x cubo es 3 por x cuadrado, ¿cierto? Menos derivado de este término, bajo el exponente 2, multiplico por 3, me va a quedar menos 6 por x a la 1, ¿cierto? Más 0. Esto siempre y cuando, vamos a escribir acá, si lo que está dentro de las barras de valor absoluto, ¿sí? Es distinto de... ¿Cómo? ¿Me reacciona? Si x cubo menos 3x cuadrado, eso es distinto de 0, ¿de acuerdo? Bien, entonces, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con esto que está acá dentro con esta expresión. Veamos qué nos queda. F' de x, es igual a. Acá en el numerador puedo sacar factor común x cuadrado, ¿cierto? Y me queda x menos 3, así, ¿cierto? Está bien. Sobre, en el denominador voy a hacer algo similar, dentro de las barras de valor absoluto voy a sacar x cuadrado factor, y entonces me va a quedar x menos 3, ¿cierto? Menos 3, y esto dentro de barras de valor absoluto, ¿sí? Por 3x cuadrado menos 6x. Acá en el paso siguiente, ¿qué haríamos? Distribuyo el valor absoluto. El valor absoluto es distributivo respecto del producto. Entonces nos va a quedar x cuadrado por x menos 3 sobre, quedaría el valor absoluto de x cuadrado por valor absoluto de x menos 3. ¿Sí? No nos olvidemos del otro factor. Ahí, ¿cierto? Igual. ¿Y ahora? ¿Qué sabemos acá? El x cuadrado siempre es no negativo, ¿cierto? Entonces, el valor absoluto de x cuadrado coincide con lo que está dentro de las barras. Entonces, esto va a quedar x cuadrado sobre, quito las barras porque lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0. ¿Es así? Y ahora puedo cancelar este con este, no me olvido del otro factor, que es 3x cuadrado menos 6x. Y acá es con esta condición, fíjense, x cubo menos 3x cuadrado distinto de 0. Pero ¿cuándo se cumple esto? Si ustedes acá resuelven x cubo menos 3x cuadrado igual a 0, quiero ver los x que anulan esta expresión. Saco x cuadrado factor común y me queda x menos 3 igual a 0. Para que un producto de dos números reales sea 0, ¿quién debe ser 0? Alguno de los dos factores. Entonces, de aquí deduzco que x es 0 o x es 3, ¿cierto? Los números que anulan a esta expresión son el 0 o el 3. Entonces, ¿cuándo va a ser distinto de 0 esa expresión? Bueno, x no debe ser ni el 0, ni tampoco puede tomar el valor 3, ¿cierto? Entonces, tengo que... Profe, Sí. a mí me sale distinto de 2. ¿Y por qué te va a salir si acá te queda el factor x menos 3? ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Está bien? X distinto de 0 y x distinto de 3. ¿Sí? Por eso, digamos, en este paso hemos podido, digamos, simplificar sin problema este factor, porque este factor que está acá es distinto de 0. Entonces, ¿qué nos quedó f' de x?
f' de x quedó igual a x menos 3 sobre valor absoluto de x menos 3 por este otro factor, 3 por x cuadrado menos 6x. Bien. Profe, si el x vale 2, ese factor, el último, es igual a 0. Cuando x es distinto de, espera, de 0, pongamos y x distinto de 3. Entonces, a ver, ya te respondo. Entonces, f' de, ya conozco la derivada de f en x para cualquier x real distinto de 0 y de distinto de 3. Si quiero calcular, por ejemplo, f' de 2, como el número 2 no es 0 y tampoco es 3, yo puedo calcular f' de 2. ¿Cómo hago? Reemplazo en esta expresión la x por el 2. Y bueno, nos va a dar 0. F' de 2 nos da 0. ¿Sí? No hay problema con eso. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, pero acá este problema me dice no solo derive, sino nos dice haya la función derivada. O sea que me está pidiendo el dominio de la f'. Entonces necesitamos averiguar qué pasa con la derivada de f en 0 y en 3. Porque todavía no sabemos si la f es derivable en estos números. Porque esta expresión vale siempre y cuando x no sea ni el 0 ni el 3. ¿Se entiende, verdad? Bueno, entonces vamos a averiguar qué está ocurriendo en el 0 y en el 3 de otra manera. Veamos de qué otra manera. Observemos, vamos a hacer una observación en cuanto a la continuidad. La función f, ¿sí? La función f era el valor absoluto de, la función f, la tienen por acá, volvamos, está aquí, ¿sí? Es una función que es continua en los reales. ¿Por qué? Porque es una suma de funciones continuas en R. Tengo esta constante 2 que es continua en los reales, y este valor absoluto, puedo decir que tengo una composición de dos funciones continuas en R. Por lo tanto, esta de acá también es continua en los reales, ¿sí? Entonces puedo decir que f es continua en R, ya que es una suma de dos funciones continuas en R. Digo, f es continua en R, ya que es una suma de funciones continuas en R. Luego, como el 0 es un número real, y el 3 también es un número real, puedo decir que f es continua en 0 y en 3, ¿cierto? En particular estoy, digamos, enfatizando la continuidad de f en esos dos números. Bueno, entonces ahora la idea va a ser, yo quiero ver, estoy queriendo ver ahora, ¿qué quiero ver? Si existe la derivada de f en 0, eso quiero averiguar, porque hasta ahora no lo sabemos. Bueno, lo que vamos a hacer es, usando el teorema auxiliar, vamos a calcular las derivadas laterales de f en 0, ¿sí? Y la vamos a comparar. Si son iguales, vamos a concluir que la f es derivable en 0. Si son distintas, vamos a concluir que no. Entonces, esa va a ser la idea, usar el teorema auxiliar. ¿Qué me dice el teorema auxiliar? Si, por ejemplo, yo quiero calcular primero la derivada lateral derecha de f en 0. Esto quiero calcular primero. Recuerden que el teorema auxiliar nos permite calcular las derivadas laterales. Aquí pongamos, si quieren, usaremos o intentaremos usar el teorema auxiliar. Bien. Para calcular esta derivada lateral derecha de f en 0, para ver si existe, el teorema ese me dice, calcule
el límite de f' de x cuando x tiende a 0 por valores mayores, ¿sí? Y nosotros sí conocemos f' de x para cualquier x distinto de 0. Entonces, voy reemplazando, cuando x tiende a 0 por valores mayores, f' de x tiene esta forma. Por, así, ¿cierto? Acá faltaría un corchetes. Igual. Bueno, observen que cuando analizamos este límite, no se produce ningún tipo de forma indeterminada, nada. Reemplazo x por 0, ¿qué me queda? Me va a quedar, calculamos el límite por sustitución directa, ¿sí? Reemplazo x por 0, 0 menos 3 sobre el valor absoluto de 0 menos 3, y acá me va a quedar por, cuando reemplazo acá me queda 3 por 0 menos 6 por 0, ¿cierto? O sea que este término, todo este paréntesis se hace 0, por cualquier cosa es 0. Por este número quiero decir es 0. Es 0. Este límite existe. Como además, acá voy a enfatizar la continuidad de f, si bien ya lo dije arriba, pero lo mismo, acá para concluir voy a decir f continua en 0. Entonces, de estas dos líneas, vamos a decir por el teorema auxiliar, aquí está abreviado TA, teorema auxiliar, este teorema me asegura que la derivada lateral derecha de f en 0 existe y vale justamente el valor de este límite, o sea, 0. ¿Sí? Ya tienen la derivada lateral derecha de f en 0. Ahora vamos a ver, digamos, ¿se entiende esta parte? Sí, profe. Bien. Vamos a ver la derivada lateral. Quiero ver si existe la derivada lateral izquierda de f en 0. Eso quiero ver. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Me dice, calcule el límite de f' de x cuando x tiende a 0 por valores menores. Entonces, reemplazo, cuando x tiende a 0 por valores menores, reemplazo f' de x que vale x menos 3 sobre por 3x cuadrado menos 6x, ¿sí? Y acá hace falta un corchete. Bien, igual. De igual manera, observamos, ¿sí? Que cuando calculamos el límite por sustitución directa, nos queda menos 3 sobre el valor absoluto de menos 3 por 0. Esto es 0. Remarco acá que f es continua, ¿sí? En el número 0. Entonces, de estas dos líneas, el teorema auxiliar me asegura que la derivada lateral izquierda de f en 0 existe y es igual al valor de este límite que es 0. ¿Sí? Ahí. Profe, Bien. ¿es necesario que calculemos el límite por ambos lados? ¿Por qué no calculamos el límite cuando x tiende a 0 directamente? Porque el teorema auxiliar dice que plantea las derivadas laterales, los límites laterales de f' de x cuando x tiende a 0 en este caso. ¿Está bien? Se dice Sí. límites laterales. Bueno, entonces, ¿qué concluimos de acá? Observamos que las dos, ¿cómo se llaman estas? Derivadas laterales de f en 0 existen ambas y además coinciden, ¿sí? Entonces escribamos esto por aquí. La derivada lateral derecha de f en 0 existe y vale 0 y coincide con la derivada lateral izquierda de f en 0. El teorema de existencia de las derivadas, ¿qué nos asegura? Que existe, ¿quién?
¿Quién existe? La derivada de f. F' en cero. La derivada de f en cero. Existe y vale ¿cuánto justamente? El valor Cero. este común, que es cero. ¿Sí? O sea, f es derivable en cero. O sea, f es derivable en el cero y vale justamente cero. Bien, tenemos ya esta conclusión en cero. Ahora, de manera similar, hay que averiguar qué pasa en... Ahora la siguiente pregunta a responder es, quiero ver si existe la derivada de f en el número 3. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser similar, aplicar el teorema auxiliar. Entonces, comenzamos, escribo acá entre signo de pregunta, quiero ver si existe la derivada lateral derecha de f en 3. ¿Sí? ¿Qué me dice el teorema auxiliar? Calcule el límite de f' de x, ¿sí? Cuando x tiende a 3 por valores mayores. Porque usted conoce f' de x para cualquier x distinto de 3 y de 0. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por valores mayores de, reemplazo f' de x, era igual a esto de acá, ¿cierto? Entonces es x menos 3 sobre valor absoluto de x menos 3 por este factor, así. Y corchetes por aquí. Igual. Ahora observemos qué está pasando acá. Cuando x tiende a 3, este numerador, 3 menos 3, 0, tiende a 0. Y este denominador también tiende a 0. O sea que estoy teniendo acá la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar la definición del valor absoluto de x menos 3. Recordemos por acá, escribamos, el valor absoluto de x menos 3, ¿cómo se define? Por definición de valor absoluto es lo que está dentro de las barras, ¿cierto? Si lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0. Entonces, de aquí sacamos qué cosa, que x es mayor o igual que 3. Y es igual al opuesto de lo que está dentro de las barras, en el caso de que sí, lo que está dentro de las barras es menor que 0. Pero de ahí sacamos que x debe ser menor que 3. Queda definida en ramas, ¿cierto? De esta manera. Entonces observo que el valor absoluto de x menos 3, digamos, está definida así, está cambiando la definición en 3. Cuando x se aproxima a 3 por valores mayores, o sea, por la derecha, cuando x es mayor que 3, el valor absoluto de x menos 3 toma ¿qué forma? Toma esta forma de acá. Entonces reemplazo. Tengo el límite cuando x tiende a 3 por valores mayores de x menos 3 sobre, entonces reemplazo valor absoluto de x menos 3 coincide con x menos 3 quería poner. ¿Por qué tomaba la rama de arriba, profe? Claro, porque los x son mayores que el 3, con estos x, ¿sí? Por eso tomo la rama esta de arriba, esta de acá. Por, ahora el otro factor, 3x cuadrado menos 6x, acá los corchetes, y ahora ¿qué hacemos acá? Cancelamos, ¿cierto? X menos 3, con este x menos 3 me queda 1, entonces nos queda, pasando en limpio, si quieren escribamos acá, límite cuando x tiende a 3 por valores mayores, nos quedó de este factor, 3x cuadrado, ¿cierto? Menos 6x. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es igual a, ¿cuánto nos da esto? 3 al cuadrado 9 por 3, 27. Menos 3 por 6, 18. O sea que me da igual a 27 menos 18 es 9. ¿Sí? ¿Qué tengo hasta acá? Este límite existe.
O sea, escribo por acá. He llegado a que el límite de f' de x, cuando x tiende a 3 por valores mayores, es igual a 9, ¿cierto? Y además remarco acá, ya sé que lo escribí arriba, pero igual remarco aquí la continuidad de f en 3. Y de estas dos líneas decimos, entonces, por el teorema auxiliar, puedo asegurar que existe la derivada lateral derecha de f en 3 y vale 9. ¿Sí? Vale 9. Ahora vamos a ver si existe la derivada lateral izquierda de f en 3. Eso quiero ver ahora, usando el teorema auxiliar. ¿Qué me dice entonces el teorema auxiliar? Nos dice, calcule el límite de f' de x cuando x tiende a 3 por valores menores. Entonces reemplazamos límite cuando x tiende a 3 por valores menores, f' de x vale x menos 3 sobre ahí, ¿cierto? Corchetes igual. De nuevo, haciendo un análisis de este límite, observamos que tenemos acá la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, usamos la definición de valor absoluto de x menos 3, y cuando x tiende a 3 por valores menores, o sea, por la izquierda, cuando x es menor que 3, valor absoluto de x menos 3 es igual a ¿qué cosa? Tomo la rama de abajo, ¿cierto? ¿Está bien eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces reemplazo el valor absoluto de x menos 3, reemplazo por menos x menos 3. Así de esta manera. Y el otro factor lo copiamos igual. Y aquí los corchetes. Este se cancela con este. Nos queda un menos 1 acá. Límite de menos 3x cuadrado menos 6x. Cuando x tiende a 3 por valores menores, hay que poner un corchete acá, ¿cierto? Y eso nos quedó igual a. Y bueno, observamos, si nos cuentita nos queda menos 9, ¿cierto? Entonces, tenemos y escribimos acá. Bien, entonces, para concluir, pasando en limpio, digamos, el límite de f' de x cuando x tiende a 3 por valores menores, nos dio existe y vale 9, menos 9. Remarco acá la continuidad de f en el 3. Y de estas dos líneas decimos, entonces, por el teorema auxiliar, la derivada lateral izquierda de f en 3 existe y vale justamente el valor de este límite, que es menos 9. ¿Sí? Ahora, ¿qué observamos? Hasta acá hemos visto que las derivadas laterales de f en 3 existen, pero ¿cómo son? ¿Cómo son? Diferentes. Diferentes. La derivada lateral derecha de f en 0 nos había dado 9. Y la derivada lateral izquierda, no en 0, en 3. Hay que poner ahí en 3. Entonces, en 3. Derecha dije, la derivada lateral derecha de f en 3, 9 y
Acá quería poner ahora izquierda la no hay izquierda. algo. Claro, la izquierda. La derivada lateral izquierda de f en 3 vale menos 9. Y estos son distintos. Entonces, por el teorema de existencia de las derivadas, podemos asegurar que no existe f' en 3. O sea, este no es derivable en 3. ¿Sí? Y fíjense que hasta aquí ya hemos averiguado en todos los puntos donde teníamos que averiguar que eran los reales. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a escribir con la formalidad del caso, porque nos sería la función derivada. Entonces vamos a decir, la f' es tal que f' de x es igual a, que era lo que daba x menos 3 sobre el valor absoluto de x menos 3 ¿por cuánto es? 3x cuadrado menos 6x. ¿Cierto? 3x cuadrado, 3x cuadrado menos 6x, que es el otro factor. Estoy viendo si... Sí. Coma, y escribamos acá el dominio de f', que es igual a todos los reales, quitando ¿quién? Hay un solo número donde la función no es derivada. ¿Cuál es ese número? El 3. El 3. El 3. ¿Sí? Entonces, así sería, han observado que lleva su tiempo en una consigna como esta, que si nos piden la función derivada, entonces no solo debo aplicar las reglas de derivación, sino encontrar el dominio de la f'. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Acá también podría pasar, por ejemplo, que en las derivadas laterales algunas no salían infinitas y tampoco fuera derivable en ese punto. Podría, claro, sí. Supongamos que vos decís el límite de f' de x cuando x tiende, supongamos, a 3 por valores mayores, nos hubiera dado que no existe, ¿verdad? Por ejemplo, si nos da infinito. Entonces, También sería como límite derivado. déjame pensar. Si te da infinito, significa que no existe, y en realidad el teorema auxiliar no se está cumpliendo. Entonces, no puedo concluir a partir del teorema auxiliar. Debiera ir a justificar usando la definición. Definición de derivada lateral derecha en este caso, y analizar por definición qué está pasando. Acordate que cuando no se cumple, digamos, una hipótesis de un teorema, digamos, no lo podemos aplicar al teorema, entonces debemos ir a averiguar de otra manera qué está pasando ahí, en este caso en cuanto a la derivabilidad. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Profe, ¿podría subir un poco al principio del ejercicio? Así le saco una captura. Bien. ¿Por acá? Sí, creo que ahí está bien. ¿Ya está? Sí. Bien. Bueno, entonces, continuemos. Volvamos al archivo, está el PDF. Y aquí lo tienen también escrito, lo que hicimos recién en la pizarra, digamos. Aquí lo tienen escrito con detalle para que también lo puedan ver luego, ¿sí? Todo lo que hicimos recién está aquí escrito. Bien. Ahora avancemos con el teorema, dice acá, derivada de la función inversa, ¿sí? Entonces nos preguntamos, si tengo una función que sé que tiene inversa, ¿qué ocurrirá con la función inversa en cuanto a la derivabilidad? ¿Será también derivable? Si la directa, si la f es derivable, la inversa, si existe, ¿será derivable? Veamos, eso nos responde este teorema. Nos dice, si f es una función,
definida por la ecuación y igual a f de x, que admite función inversa, con derivada f' de x distinto de 0, que ocurre todo eso, entonces podemos asegurar que la función inversa, f a la menos 1, es derivable, y se verifica que la derivada de la inversa calculada en el número i es igual a el recíproco de la derivada de la directa en x. ¿Sí? Entonces, si tengo una función f que admite inversa, y además sé que f es derivable, y f' de x distinto de 0, entonces puedo concluir que la función inversa también es derivable, y su derivada la calculamos con esta ecuación o fórmula de acá. ¿Sí? Observen qué relación hay entre este i, que es argumento de la derivada de la inversa, qué relación hay entre este i y entre este x. I es igual a f de x. Este teorema también se acepta sin demostración. Veamos con un ejemplo cómo trabajamos acá. Dice ejemplo 27, pueden escribir ahí ustedes ejemplo 27', porque ya habíamos nombrado. Pongamos 27' si quieren, para que los que siguen nos conservemos la numeración, ¿sí? Bueno, este ejemplo. Nos da esta función f definida de esta manera, f de x igual a un cuarto de x cubo más x menos 1. Tiene tres apartados. En el primer apartado nos dicen cuál es el valor de la inversa de f al menos 1. Bien, bueno, acá estamos suponiendo que la f tiene inversa, de hecho es así. Si me dejan mostrarles por acá, donde tenía la grafiquita de... Ustedes hasta este momento, la única forma de justificar que una función tiene inversa o no es gráficamente, ¿sí? Porque tienen el criterio, un criterio gráfico, un criterio geométrico. Acá tenemos la gráfica de la función esta f. Sí. ¿No había también un teorema que teníamos que reemplazar la x con x1 y x2 y ver si coincidían las x? Significaba también que era inyectiva, algo así, no me acuerdo muy bien. Esa es la definición. ¿Sí? Pero Sí, podemos usar eso para puedes no hacer la usar también gráfica. la definición para justificar que tiene inversa, ¿sí? No es lo más aconsejable porque los cálculos se te pueden hacer bastante engorrosos. Lo que la herramienta que ustedes disponían, digamos, era el criterio geométrico, que decían que dada una función cuya gráfica, por ejemplo, en este caso es esta, si toda recta horizontal intersecta la gráfica de la función a lo sumo en un punto, entonces podemos concluir que la función f es inyectiva. Y por lo tanto, si es inyectiva, admite inversa. Esta es la gráfica de la f, ¿sí? Observamos que se cumple eso. Entonces, f es inyectiva, por lo tanto admite inversa. Y volvemos para acá. Entonces, quiero calcular la inversa de f en el número menos 1. Le llamo a, ¿recuerdan que ya habíamos visto esta forma de trabajar? Le llamo a, voy a calcular la inversa de f en menos 1 sin calcular la inversa de f. Esto estoy por hacer acá. Bien. Esto es equivalente a decir, por definición de inversa, que f de a es igual a menos 1, que es lo que tengo escrito acá. F de a es igual a menos 1. ¿Sí? No hay problema con esta parte, ¿verdad? Es por definición de inversa. Y ahora, como yo conozco f,
porque la tengo aquí escrita. Entonces calculo f en a, reemplazo x por a. Y paso a esta ecuación de acá. ¿Sí? Ahora debo resolver esta ecuación. ¿Para qué valores de a se verifica esta ecuación? Cancelo el menos 1 y nos queda esta ecuación de acá. En el paso siguiente saco factor común a, ¿sí? Y nos queda escrito de esta manera. ¿Está bien? Entonces decimos, para que un producto de dos números reales sea 0, alguno de los dos factores debe ser 0. Como observamos que esto que está entre paréntesis es distinto de 0, entonces el otro factor debe ser 0. ¿Sí? Entonces así concluyo que a vale 0. Entonces la inversa de este en menos 1 nos da a y a vale 0. Es lo que tienen escrito acá. ¿Está bien ahí? Ya habíamos usado este procedimiento antes. ¿Recuerdan? Sí. ¿Puedo explicar de vuelta eso que justo se me ha pausado un segundito la llamada? Sí. ¿Qué parte? Esa es la resolución. Ajá. Bien, acá te piden la derivada de la inversa en el número menos 1, ¿cierto? Eso le llamamos, decimos eso es igual a un número a, y quiero averiguar cuánto vale a. Entonces, aquí voy a calcular, más bien por definición de inversa, yo puedo decir que este de a vale menos 1. Pero que como conoces f, entonces aplicas fa y te queda esta ecuación de acá. Entonces ahora la tarea es resolver esta ecuación. Cancelo este menos 1, me queda esta ecuacióncita de acá. En el siguiente paso saco factor común a, ¿sí? Observo que este factor que está entre paréntesis es distinto de 0. Entonces, para que este producto sea 0, no le queda otra a que tomar el valor 0. Entonces a vale 0. Por lo tanto, la inversa de f en el menos 1 vale a, donde a vale 0. ¿Sí? Ya tienen esto que les pedí. Ahora, en el apartado B les dicen, para determinar la derivada, no, le pedían qué cosa en el apartado 2, sí. Dice B, queríamos poner 2, sí. ¿Cuál es el valor de la derivada de la inversa en menos 1? Quiero ver. Bien. Entonces, ya sé por un lado que la f tiene inversa, porque ya con esta notación ya estoy, digamos, suponiendo, digamos que, o diciendo que la inversa sí existe. Eso por un lado. Por otro lado, observo que la f es derivable. ¿Sí? ¿Qué forma tiene f? Es este polinomio, es una función que es derivable en todo número real, y su derivada está calculada acá. ¿Cierto? Observen aquí. Derivo esto. Si f de x es esta expresión, ¿cuánto vale f' de x? F' de x vale, es la derivada, ¿cierto?, de este término, de esta suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces les queda 3 cuartos, ¿cierto?, por x al cuadrado, más 1, más la derivada de menos 1, que es 0. O sea, nos queda de esta manera. Observen que esto siempre es positivo, a lo sumo es 0, y si le sumo una unidad, esto es siempre mayor que 0. Si es mayor que 0, obviamente es distinto de 0, ¿cierto? Eso es lo que hace aquí más abajo, en el paso de abajo. Calculo f' de x, calculamos f' de x, ¿sí? Está aquí, observamos que es distinto de 0. Y ahora vamos a aplicar el teorema derivada de la función inversa. Entonces, la función f menos 1 es derivable, nos dice ese teorema, y la derivada de la inversa en y es igual a 1 sobre la derivada de la directa en x. ¿Cierto? Entonces, ahora reemplazo. Yo quiero, lo que me están pidiendo es la derivada de la inversa en el número menos 1. ¿Sí?
Entonces, eso va a ser igual a 1 dividido en la derivada de la directa en 0. ¿Por qué en 0? Recuerden que acá, en esta igualdad, habíamos dicho qué relación había entre y y x. Habíamos dicho que y es igual a f de x. Esa relación hay entre y y x. Y acá, acabamos de ver hace un momento que y vale menos 1. Menos 1 es igual a f de 0. Que era lo mismo que nosotros habíamos calculado f, la inversa de f en menos 1 es igual a 0. Es equivalente. ¿Sí? Esta línea que está acá es lo mismo que decir que f calculado en 0 es menos 1. Entonces tengo esta relación. Por eso acá en esta formulita, x vale 0. Reemplazo, ¿sí? X por 0. Bien. Teniendo esto, y yo ya tengo f' de x, ya tenía la expresión, entonces simplemente particularizo para 0. La derivada de f en 0 me da 1. Reemplazo y me da el valor que estoy buscando, que es 1. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿puede explicar de nuevo lo que hizo en rojo? Lo que escribí acá es simplemente, cuando escribimos esta es la tesis del teorema derivada a la inversa, ¿cierto? Y les decía, tengamos en cuenta qué relación hay entre este y y este x. Yo sé que y es igual a f de x. Bueno, entonces acá, para este cálculo en particular que quiero hacer, el y vale menos 1, ¿cierto? Y yo sé que es igual, esto es un igual, parece es igual a f de 0. ¿Cierto? Porque ustedes hace rato habían calculado la derivada de la inversa de f en menos 1 les había dado 0. Pero eso es equivalente a decir que f de 0 es menos 1, ¿cierto? Entonces, por eso yo reemplazo. Tengo, esto es sí, este de acá es sí, que vale menos 1, ¿sí? Y este de acá, x vale 0. Esto es x. ¿De acuerdo? Entonces, por eso reemplazo acá la derivada de f en 0. Luego hacemos la cuentita y nos queda así. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Reemplazo con lo que aparecería en la sin derivar en la derivada, ¿verdad? Sería algo así. O sea, si por ejemplo f de a es igual a b y f de menos 1 está en función de b, es igual a 1 sobre f derivada de a. No sé si lo dije bien. Sería como que lo que es equivalente con la sin derivar, con la Claro. inversa. Vos ten en cuenta acá qué relación hay entre este y y entre este x. ¿Sí? Eso ten en cuenta. Profe, ahí es cuando tenemos que poner la f derivada, o sea, f de prima en la x, reemplazamos por el valor que hemos obtenido de la inversa. Reemplazás, porque vos acá arriba tenías, volvamos para acá arriba, ¿sí? En las cuentitas estas de arriba. O a la vez tienen que derivar a ese valor. Ustedes habían llegado a esto, o sea, recién, Claro. ¿cierto? La derivada, no derivada, la inversa de f en menos 1 vale 0. ¿Sí? Y eso es lo mismo que... A ver acá, si esto me permite escribir. Esto es lo mismo que, por función derivada, definición de función inversa, es lo mismo que decir que f de 0 es menos 1, ¿cierto? Porque ustedes tienen, si el punto, a ver, escribo por acá, si el punto menos 1, 0, ¿qué me dice esta línea de acá? Que el punto menos 1, 0, pertenece a quién? A la inversa, o bueno, digamos así, a la gráfica de la inversa. Entonces yo sé que cuando intercambio las coordenadas, el 0 menos 1 pertenece a quién?
a la gráfica de la directa. O sea, significa que f de 0 me da menos 1. Y yo esta es lo que tengo que darme cuenta para reemplazar luego en la formulita esa de la derivada de la inversa. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Presten atención, digamos, en esa ecuación, en esa fórmula, les insisto, qué relación hay entre y este x para que se den cuenta qué debo poner acá. ¿De acuerdo? Sigamos, si no nos va a alcanzar el tiempo. En el tercer apartado nos pregunta cuál es la interpretación geométrica del valor de la derivada de la inversa en menos 1, que nos daba el valor 1. Es simplemente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la inversa de f en el punto de abscisa menos 1 de la misma. O sea, este punto pertenece a la gráfica de la inversa. ¿Sí? Pendiente de la recta tangente, como ya habíamos visto antes, ¿cierto? Es lo mismo. Sigamos con este teorema, ¿sí? Que tiene el nombre derivada de las funciones trigonométricas inversas. Tiene 6 apartados, nos dice, para todo x perteneciente al intervalo menos 1, 1, ¿sí? La derivada respecto de x del arco seno de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Para todo x perteneciente al abierto menos 1, 1, la derivada respecto de x de arco coseno de x es igual al opuesto de la expresión anterior. Observen acá. Tercer apartado, para todo x real, la derivada respecto de x de arco tangente de x es igual a 1 dividido en 1 más el argumento al cuadrado de acá del arco tangente. Cuarto apartado, para todo x real, la derivada respecto de x de arco cotangente de x es igual al opuesto de la expresión anterior. Quinto apartado, para todo x real, que pertenece a la unión de todos los intervalos, la derivada respecto de x de arco secante de x es igual a 1 sobre valor absoluto de x o raíz de x cuadrado menos 1. Y para todo x del mismo intervalo, la derivada respecto de x de arco cosecante de x es igual al opuesto de la expresión anterior. De este teorema demostramos el apartado y, ¿sí? Que lo vamos a hacer por el tiempo que estoy viendo, el jueves, no semana que viene, el jueves que tenemos clases, ¿sí? A las 8, vamos a ver la demostración de este teorema, del apartado I. ¿De acuerdo? Y el apartado 2 sí se les pide que lo demuestren ustedes. Recuerden que aquellos teoremas que se demostraron en clase o cuya demostración se dejó para ustedes son los que les pueden pedir en el examen final. ¿Está bien? Bien, profe. Bien. Veamos este ejemplo, el ejemplo 28. ¿Cómo trabajamos? Hay 2 apartados, ¿Profe? veamos el primero. Sí. ¿Hay que demostrar todos los apartados? Solo nos van a pedir el primero y el segundo. Solamente el primero y el segundo. Ah, ok. Bien. En este ejemplo nos dice, halle la función derivada de las siguientes funciones. Veamos el apartado A. ¿Qué tenemos acá? F de x está definida como arco seno de x sobre 4. F es una función compuesta, ¿cierto? La función externa, digamos así, es el arco seno, y la función interna es x sobre 4. Veamos cómo, ¿qué nos pide? Función derivada, o sea, hay que derivar y aparte dar el dominio de la f'. Bien, ¿qué observamos acá? Lo primero que hacemos es determinar el dominio de la f. ¿Sí? El dominio de f es, ¿dónde estaba definida arco seno? En el intervalo menos 1, 1 cerrado. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, para que f de x esté definido, este argumento x sobre 4, ¿dónde debe vivir? Debe vivir en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Para que arco seno exista en ese número, yo le pongo la condición
que x sobre 4 debe variar entre menos 1 y 1. Bien, recuerden, tengan presente que yo quiero ver a dónde pertenece x. O sea, en esta doble desigualdad debo de alguna manera despejar o dejar la x solita en el miembro del medio. Eso quiero hacer. Para eso, multiplico en los 3 miembros de esta doble desigualdad, multiplico por 4. Y me queda de esta manera. X varía entre menos 4 y 4. Justamente es la condición que me define el dominio de la función f. El dominio de f es el intervalo cerrado menos 4, 4. Bien, ya tenemos el dominio de f. Ahora vamos a ir a derivar la f, ¿sí? Vamos a derivar usando la regla de la cadena y además el teorema anterior derivada de las funciones trigonométricas inversas. Bien, ¿qué es f' de x? Es la derivada de esta expresión. Bueno, ¿cómo derivamos esto? Dice, derivamos de afuera hacia adentro. Primero debo derivar la arcoseno. Entonces, ¿qué me dice el teorema anterior? Eso es igual a 1 dividido en la raíz cuadrada de 1 menos el argumento del arcoseno. ¿Y qué tengo en el argumento de seno? Arcoseno, x sobre 4. Entonces me queda x sobre 4 al cuadrado. Ahora derivo la función interna, que es x sobre 4. La derivada de x sobre 4 respecto de x es 1/4. ¿Sí? Entonces nos quedó así. Acomodando un poquito nos queda de esta manera. Y acá el x varía entre menos 4 y 4 sin tomarlo a menos 4 ni a 4. Recuerden que aplicamos las reglas de derivación en intervalos abiertos. No lo tomo acá al menos 4 y no lo tomo al 4. ¿Sí? Entonces el dominio del f' es el intervalo menos 4, 4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces utilicé la regla de la cadena. ¿Está bien? Y el teorema anterior derivado de las inversas trigonométricas para obtener esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces avancemos, ¿sí? Para que ustedes necesitamos avanzar para que puedan trabajar con el práctico enseguida. Derivada de orden superior. ¿Qué es esto? Nosotros hasta ahora habíamos dado una f, hemos calculado f', su derivada. Ahora pensemos. Siempre y cuando sea derivable la función f, por supuesto. Ahora, esa nueva función f', ¿puedo calcular su derivada? Si es derivable, sí. Y a la derivada de f' le llamo segunda derivada de f. ¿Sí? Veamos qué tenemos acá. Si f es una función derivable definida por esta ecuación, entonces su derivada de f' también es una función. ¿Sí? Si f' también es derivable, entonces puedo derivar a f'. ¿Sí? Y voy a denotar a esa derivada con el símbolo f segunda, colocando dos primas acá arriba, dos tildes aquí arriba. ¿Sí? Así, la segunda derivada de f es igual a la derivada de la derivada. La segunda derivada de f es simplemente, ¿cómo lo obtengo? Derivando a la primera derivada. F con dos tildes, o sea, esta notación que tienen acá, se denomina segunda derivada de f. ¿Sí? Y se escribe, digamos, tenemos varias formas de denotarla. Por ejemplo, es f segunda de x, es una forma de denotarla. También usamos esta notación, derivada segunda de y respecto de x 2 veces. O también de esta manera, derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. O también la derivada de y' respecto de x. O también el símbolo y con dos tildes arriba, y segunda, o derivada segunda de y. Y también esta notación que tienen aquí al final, que se lee derivada segunda de y respecto de x. ¿Sí?
Profe, Bien. disculpe, no la escuché bien. Dijo que el 2 va encima de la X, no va como elevado, sino encima directamente. En esta notación sí, es como una potencia 2 de la letra D, digamos así. Y el X está como un subíndice. Ah, bien, gracias. Bien, acá en esta parte, bueno, lo formaliza directamente, ¿sí? Lo que dijimos anteriormente lo escribe un poco más formal. ¿Sí? Entonces, veamos esta partecita. Decimos, si f está definida por esta ecuación igual a f de x, ¿sí? La derivada de f también recibe el nombre de primera derivada de la y definida por esta ecuación. Y se denota con este símbolo que ya hemos visto. La segunda derivada de y es la derivada de la primera derivada y. Y se denota. Y segunda, y además toda esta otra terminología que hemos mencionado recién. La tercera derivada de ahí resulta de derivar a la segunda derivada. ¿Sí? La cuarta derivada de ahí resulta de derivar a la tercera derivada. ¿Cómo denotamos a la cuarta derivada de y igual a f de x? Ponemos y ya aquí ponemos, habría que poner 4 tilde, pero digamos, no hacemos eso, ponemos un 4 entre paréntesis. Cuando vean esta notación, están nombrando a la derivada de orden cuarta de y, ¿sí? Y también estas otras notaciones similares que habíamos visto recién. En general, la enésima derivada de y igual a f de x se denota con el símbolo y con una potencia n entre paréntesis. Cuando vean esta notación, estamos nombrando a la derivada de orden n de y, o también de esta manera, o las otras notaciones similares. Veamos con un ejemplo, ¿sí? Cómo. Y acá en este es la notación cuando particularizamos la derivada. Para denotar una de las derivadas, por ejemplo, la tercera derivada en un número específico x igual a, se suele utilizar esta notación. Por ejemplo, tercera derivada de f calculado en a, también lo van a ver así, y tercera, una barrita, x igual a a. Cuando vean estas notaciones, lo que estamos indicando es la derivada particularizada en un punto. ¿De acuerdo? Bien, veamos con este ejemplo, que es de la guía de trabajos prácticos, cómo derivamos. Nos dan f de t y nos piden, aparece este símbolo acá. ¿Qué nos están pidiendo? La derivada de orden cuarto de f de t respecto de t. O sea que debo derivar 4 veces. ¿Sí? Veamos. Lo primero que hacemos es reescribir a f de t de esta manera. Un sexto por t a la menos 5, por t elevado a la menos 5, menos 3t al octavo. ¿Por qué? Con la idea de usar la regla de derivada de una potencia, ¿cierto? Bien. Derivamos la primera vez. F' de t, ustedes ya saben, es la constante un sexto por bajo el exponente menos 5 por t a la menos 6, menos 3 por 8 por t a la séptima. Esto es f' de t. Quiero la derivada segunda. ¿Qué es lo que hacemos? Derivo esta expresión. Eso es lo que hacemos en el paso siguiente. Derivo f', dice. Entonces obtengo derivada segunda de f en t. ¿Sí? Tienen la derivada de la diferencia, la diferencia de las derivadas, entonces nos queda un sexto por menos 5 bajo el exponente menos 6 por t a la menos 6 menos 1, menos 7. Menos la constante 3 por 8 por derivo t a la séptima bajo el 7, ¿cierto? Y me queda por t a la 6. Esta es la derivada segunda de f en t. Si quiero la derivada tercera de f en t, ¿qué es lo que hacemos? Derivo esta expresión. ¿Sí? Y obtengo la derivada de tercera de f en t. Con todas estas constantes por, ahora bajo el exponente menos 7, me queda por t a la menos 8,
menos todos estos numeritos por bajo el exponente 6, estoy derivando t a la sexta acá, bajo 6, por t a la quinta, ¿sí? Esta es la derivada de orden 3 de f en t. Si yo quiero la derivada de orden cuarto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar a la tercera derivada, o sea, derivar esta expresión, ¿sí? Entonces nos queda todos estos constantes, estos factores, por la derivada de t a la menos 8. Entonces bajo el menos 8 por t a la menos 9, menos, ahora derivamos el otro término, son todos estos factores, por, derivo t a la quinta, bajo el exponente 5, y por t a la cuarta, ¿cierto? Hacemos las cuentitas correspondientes de multiplicar estas constantes y nos queda expresado de esta manera. Derivada de orden cuarto de f en t, ¿sí? Y que también con este símbolo que indica lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe, y si por ejemplo fuéramos derivando y nos fuéramos dando cuenta que nos va quedando una constante. La última derivada, por ejemplo, hasta antes de esa constante era la derivada, qué sé yo, segunda o tercera. Las siguientes derivadas serían 0, así indistintamente yo podría decir que se puede seguir derivando y serían 0, 0, 0, 0 y así, ¿verdad? No sé si me expliqué. A ver, en este caso me parece que no se te va a hacer, ¿cierto? Digamos 0 por la forma que tiene la Sí, expresión. no, en este caso no. Pero suponte que tuvieras un t a la tercera, por decirte algo. Sí, vos vas a ir derivando y va a ir bajando el exponente, va a llegar un momento que vas a tener una constante, y luego uno observa que las derivadas sucesivas son 0. ¿Eso me dices? Sí, era que todas esas derivadas sucesivas iban a ser 0 o se decía que se llegaba hasta un punto nada más y no se seguía derivando. Claro, depende qué es lo que te pida, ¿cierto? Pero en un caso así, por ejemplo, de tener f de t igual a, suponte, t a la tercera, uno observa que vas a tener hasta la derivada segunda o tercera, es una constante, y luego las derivadas, ¿cierto? Te van a dar 0. Y bueno, da o respondes de acuerdo a lo que te pida el ejercicio, digamos. Pero sí, uno ya observa que a partir de la tercera derivada, ya la derivada me da 0, sí. Bueno, entonces continuamos con esto que sería la última partecita, para que puedan trabajar ustedes, derivación implícita, ¿de acuerdo? Veamos qué dice esto. Hasta ahora, como dice acá, las funciones que hemos derivado estaban definidas de forma explícita, es decir, mediante una expresión de este tipo igual a f de x. O sea, la variable y dada de manera explícita respecto de x. Como dice acá, cuando una de las dos variables está dada explícitamente en términos de la otra. Por ejemplo, esta expresión que tienen acá, igual a x cubo menos x más 2. Tiene esta ecuación que tenemos aquí primero, una ecuación en las dos variables x e y. Una de las variables está definida explícitamente en función de la otra. ¿Sí? Lo mismo en el segundo caso de acá, tenemos s igual a esta expresión polinomial. S está dada en forma explícita respecto de t. Lo mismo para la tercera, esta ecuación en las variables u y b, tenemos la variable u que está dada de manera explícita respecto de b. Todas estas dice expresadas en forma explícita, y decimos que i, s y u son funciones de x, de t y de b respectivamente. ¿Qué ocurre? Dice, sin embargo, muchas funciones vienen definidas de forma implícita. ¿Qué me quiere decir con esta frase? Significa que una función definida por cierta ecuación, donde no es posible despejar una de las variables en función de la otra de manera explícita. Eso quiere decir con esta frase. En ese caso, si nos piden la derivada, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar un procedimiento para derivar funciones definidas así de manera implícita. Ese procedimiento se llama
derivación implícita. Lo veamos con un ejemplo, ¿sí? En concreto. Veamos, por ejemplo, lo tengo por acá, déjenme ver, aquí. Ustedes en el PDF de recién tenían ese ejemplito, lo van a ver con detalle, ¿sí? Yo en este momento voy a usar este ejemplo de acá para explicar esta partecita. Bueno, hasta acá. Observemos ¿qué nos pide en este ejemplo? Dice, si la ecuación tal define implícitamente a y como función de x, encuentre y' para la derivada de y respecto de x. ¿Qué dice en esta primera frase? Observemos esta ecuación en las variables x e y. Observemos que no va a ser posible despejar una de las variables en función de la otra, o escribir una de las variables en función de la otra de manera explícita, o por lo menos no va a ser muy sencillo hacerlo, de ser posible, ¿sí? Entonces, en esta ecuación no es posible, como diríamos, escribir y en función de x de manera explícita. Entonces decimos de esa manera, es la terminología que usamos, esta ecuación define implícitamente a y como función de x. Entonces, nos están pidiendo la derivada de y respecto de x, y'. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar este método. Esperen un segundito. Que haga algo y ya voy a checar esto un poquito. Entonces quiero pasar esto para acá. Ya comparto pantalla en un momento. Control V. Y de manera similar. Esta parte. Bien. Y ya estoy con ustedes. Control V. Bien. Entonces, vuelvo para acá. Compartir. Y dónde quiero ir para acá. Bien. ¿Están viendo esto, cierto? Fíjense en que, entonces, me dan esta ecuación donde define implícitamente a y como función de x. Y me piden que encuentre la derivada de y respecto de x. ¿Cómo hago esto? Si yo no puedo a partir de esta ecuación despejar y en función de x. Usamos el método de derivación de la función implícita. Derivación implícita, que ¿en qué consiste ese método? Como dice acá, consiste en derivar ambos miembros de la ecuación respecto de x.
Los términos que contengan solo a la variable x, los derivamos de la manera habitual, y para derivar los términos que contengan a la variable y, vamos a usar la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, partimos de esta ecuación de acá. Voy a derivar implícitamente. ¿Qué significa eso? Voy a derivar ambos miembros de la igualdad respecto de x. ¿Sí? Eso está escrito a continuación, en esta parte de acá. Derivo respecto de x el primer miembro, igual derivada respecto de x del segundo miembro. ¿Sí? Bien. Entonces, en el primer miembro tengo derivada de una suma, entonces la suma de las derivadas. ¿Cierto? Bien. Derivada del primer término de acá. Disculpe, profe. Sí. He visto también de que hay gente que en vez de usar el DI sobre DX, utiliza la notación I'. ¿Es correcto? O sea, ¿se puede usar? Sí, sí, es correcto. Yo lo había escrito más acá arriba. Lo tenían, a ver, acá, ¿ves? Y prima es igual a la derivada de y respecto de, es más liviana esta notación y prima, es cierto. Bueno, acá en esto yo lo escribí, digamos, usando la notación derivada de y respecto de x. Podés usar cualquiera de las dos, ¿sí? Bien, entonces, bien, debo derivar el primer término. Derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, derivo el primer término respecto de x, ¿qué nos queda? 3x cuadrado. ¿Cierto? Obtengo esto de acá. ¿Sí? Ahora vamos a derivar el segundo término respecto de x, teniendo en cuenta que y depende de x, o sea que para derivar esta parte voy a usar la regla de la cadena. La función externa es algo al cubo y la interna es y, que depende de x. Entonces, ¿qué me queda la derivada de esta partecita? Me queda 3 por y cuadrado por la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Aquí usé la regla de la cadena para derivar esta parte. Ahora vamos a derivar el segundo miembro respecto de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo también una función compuesta. Es algo a la cuarta. Y acá dentro del paréntesis, a su vez, tengo una diferencia. ¿Sí? Entre x e y, donde y, recuerden, esta depende de x. Bien, ¿cómo derivo esto? Derivo la función externa, o sea que me queda 4 por x menos y al cubo, por, y ahora derivo lo que está dentro del paréntesis. Derivada del primer término, derivada de x respecto de x, es 1. ¿Sí? Y menos derivada de y respecto de x. ¿Está bien? Ahora, hace el verdulero. Bien, ahora, ¿cuál es la idea? Yo quiero, digamos, agrupar los términos que contengan y', o sea, derivada de y respecto de x. ¿Sí? Quiero agruparlos todos, supongamos, en el primer miembro. Y pasar todo lo que no contenga y' al otro miembro. ¿Sí? Profe, ¿por qué derivada de i era derivada de i? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, ¿qué dijeron? ¿Por qué derivada de i era derivada de i respecto de x? Porque y depende de x. 4 kilos de papa. A ver, vamos para acá. Porque y, esta ecuación, dice acá, define a y como función de x de manera implícita. O sea, estoy diciendo que y está dependiendo de x de manera implícita, escribamos acá. De manera implícita por esta ecuación. Por esta ecuación.
Por la ecuación. ¿Por cuál ecuación? Por esta me estoy refiriendo. ¿Sí? Entonces, y está dependiendo de x de manera implícita por esta ecuación. ¿Está bien? Por eso, cuando derive y, derivo respecto de x. ¿Está bien? Entonces, pasemos para acá. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, estamos acá. Profe, yo no entendía por qué quedaba 1 menos la derivada de y. Porque vos tenés, fíjate acá, en esta partecita, tengo que derivar todo esto, ¿verdad? La función externa es algo a la cuarta. ¿Sí? Esa parte está acá. Es la función externa calculada en la interna, que es x menos y. Por eso nos queda todo este factor de acá. Ahora Bien. debo derivar este paréntesis. Debo derivar este paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis. Derivada de x respecto de x es 1. Menos, y la derivada de y respecto de x. Porque y depende de x. ¿Sí? Bien, gracias. Ahora, el siguiente paso va a ser toda esta parte de acá, distribuyo todo esto por 1, ¿cierto? Y luego todo esto por este término, distribuyo. Paso para llegar a esto que tengo acá. Quiero que se corra un poquito esto para allá. ¿Bien? Distribuyo. Entonces, ¿qué me queda? En el siguiente paso, observen. Me queda el primer miembro lo copio igual, y acá me queda todo esto por 1, que está aquí, menos todo esto por derivada de y respecto de x, que es el otro término. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar, dije, todo lo que tenga derivada de y respecto de x en el primer miembro, y todo lo que no tenga derivada de y respecto de x lo paso al segundo miembro. Y es lo que es este paso que hice acá. En ambos miembros voy a sumar este término. Voy a sumar más 4 por x menos y al cubo por derivada de y respecto de x. Y en ambos miembros voy a sumar menos 3x cuadrado. ¿Sí? Para llegar a esto de acá. ¿Se entiende este paso? Recuerden que yo estoy queriendo obtener la derivada de y respecto de x. Quiero despejar, entre comillas, eso, el y'. Entonces voy agrupando todo lo que tenga y' en el primer miembro. Y todo lo que no tenga y' lo paso al segundo miembro. Así. Ya estoy cerca de terminar con este ejercicio. Acá en el siguiente paso, ¿qué haría? Bueno, saco factor común. Ambos términos, este término y este término, tienen, ¿cómo se dice? Factor común esto, ¿o no? Tienen esto y esto. Entonces, extraigo factor en el siguiente paso, derivada de y respecto de x, de ambos términos. Y me queda así. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, Y el profe. segundo miembro lo copio igual. Bien, y en el siguiente paso, ¿qué hago? Divido ambos miembros de esta igualdad en todo este corchete. Entonces queda esto. ¿Sí? El despejo, entre comillas, digamos así, derivada de y respecto de x, o sea, y', esto recuerden que esto es y', es igual a el segundo miembro dividido en todo este corchete. Esto podremos agregar siempre y cuando, digamos, lo que está ahí entre corchetes no debe ser 0. ¿Sí? Como para cubrirnos las espaldas ahí, distinto de 0. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos estaba pidiendo. Bien, entonces, cuando tenga una ecuación, digamos, en dos variables, donde no es posible despejar una de las variables en función de la otra, y me pide la derivada, voy a aplicar este método de derivación implícita. ¿Sí? Que es la forma de trabajar, es de la forma que hemos trabajado en este ejemplo. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esta partecita?
Profe, Sí. arriba, no terminé de entender por qué quedaba 3 por y al cuadrado por la derivada de x. Voló el tiempo, son las 10. Acá en esta parte, ¿dónde era? Perdón. En la primera parte, cuando derivaba, creo que era x al cubo, quedaba 3 por y al cuadrado, derivada de y en x. Acá, en la primera parte. A ver. ¿Aquí? Claro, en la primera parte, cuando queda y al cubo, lo deriva y queda 3 por y al cuadrado, derivada de y en x. ¿No entiendes esta partecita? Claro, yo, o sea, no sé por qué como que multiplica por derivada de y en x. Porque estás usando la regla de la cadena. La derivada de una función compuesta. Acá tenemos una función compuesta. Entonces era la derivada de la función externa, calculada en la interna, que en este caso es y, por la derivada de la función interna, ¿recuerdas? Estoy usando la regla de la cadena. ¿Sí? Ahora sí entendí, gracias, profe. Bien. Falta un ejemplo donde era derivación implícita, pero particularizada en un punto. Bueno, eso ya lo verán en el práctico, ¿de acuerdo? Porque ya se van al práctico ustedes, pero ya tienen material para, digamos, poder trabajar, ¿sí? Con el práctico. Una última Profe. cosa antes que me olvide, chicos. Está subido en el aula virtual, ¿sí? La parte 1 de derivación, con unas correcciones que se hizo. Revisen, por favor, ¿sí? Lo pueden descargar de nuevo a la teoría de derivada parte 1, ya con las correcciones pertinentes, digamos, ¿sí? Había alguien que preguntaba algo. Profe, entonces esto que hicimos al último lo usamos cuando tenemos, no podemos despejar una variable con respecto a la otra, digamos. Así es. Sí, sí. Principalmente en esos casos, digamos, se utiliza este método de derivación implícita. ¿Sí? Esto hemos encontrado derivada de y respecto de x, la expresión, digamos. Nos faltó ver el ejemplito que ya lo van a ver en la práctica ahora enseguida, ¿sí? Cómo se hace si nos pide derivada de y respecto de x particularizada para un punto, ¿sí? Tiene su forma de trabajar, ¿sí? Que ya lo van a ver enseguida en la práctica. Nos vemos, si Dios quiere, chicos. Profe, Sí. una cosa. ¿Cuándo se subió la corrección de la parte 1? En estos días, ayer creo, ¿sí? Me parece que ayer, si no me acuerdo mal. Bien, gracias, profe. Bueno, Profe, me tengo que retirar para la práctica. los libero para la práctica. Que estén bien, cuídense y nos vemos, si Dios quiere, el jueves. ¿De acuerdo?